Vamos a iniciar con la última actividad correspondiente al bloque de genética, que corresponde a lo que se denomina herencia multifactorial. La herencia multifactorial, ya con el decorrer de la clase van a darse cuenta que se diferencia significativamente de lo que son las anomalías cromosómicas y de la herencia monogénica en muchos aspectos. Pero es fundamental que ustedes vayan conociendo la gran mayoría de las formas de presentación clínica de las enfermedades hereditarias en el ser humano. La herencia multifactorial es una modalidad de herencia que comenzó a describirse a partir de las primeras décadas del siglo XX, porque empezó a darse cuenta la población estudiosa de lo que eran las enfermedades hereditarias, de que habían ciertos grupos de trastornos cuya transmisión hereditaria no podía encajar dentro de los patrones ni de herencia monogénica ni de anomalías cromosómicas. Entonces, este gran número de patologías que parecían tener una transmisión hereditaria en la familia, porque existían muchos casos de esas enfermedades y no se podía demostrar la presencia de un único gen responsable de su transmisión o de una anomalía cromosómica, numérica o estructural que pudiese explicar la aparición de la sintomatología clínica, se hizo un reto para los investigadores encontrar qué era lo que estaba sucediendo, que no se podía evidenciar una transmisión clásica de la herencia ya conocida, pero que estaban casi que 100% seguros de que se trataba de transmisión hereditaria. En este caso, se basaron también en la presencia de algunos rasgos que del ser humano no tenían una herencia directa. Si ustedes recuerdan cuando vimos la clase de herencia monogénica, yo les decía que hay rasgos del individuo que se pueden heredar con patrones mendelianos, como por ejemplo el color de los ojos, la textura del cabello. Sin embargo, el color de la piel no se los mencioné. ¿Por qué? Porque el color de la piel no es una herencia monogénica. Allí nosotros podemos ver cómo de un individuo de piel morena, vamos a decir morena oscura, se puede cruzar con un individuo blanco y salir una persona con una piel café con leche, o sea, ni marrón oscura ni blanca. Entonces, estas mezclas entre los genes del color de piel me hicieron pensar que ese era un rasgo que tenía herencia, pero que no era una herencia directa. O sea, que si tu papá era moreno, tú ibas a ser moreno, o si tu mamá era blanca, tú ibas a ser blanca, sino que se mezclan como los caracteres dando una combinación del tono de la piel. Entonces, por eso no se incluye dentro de los rasgos de herencia monogénica, tampoco la estatura. La estatura no se hereda directamente, no necesariamente porque la mamá y el papá sean altos, el individuo tiene que ser de estatura elevada. Algunos otros parámetros como la presión sanguínea, la presión arterial no obedece a una herencia directa. No porque su papá tenga hipertensión, usted directamente va a ser hipertenso invariablemente. Entonces, estos rasgos hicieron pensar que existían otras modalidades de herencia que más adelante se iba a denominar, como actualmente se ha definido, como la herencia multifactorial. Todos estos rasgos o enfermedades que siguen un patrón que no encaja dentro de la herencia mendeliana clásica o de las anomalías cromosómicas suelen seguir una distribución normal en campanas de Gauss. Ustedes deben recordar cuando a uno le ponen la nota en bachillerato, le dicen la distribución en la curva de Gauss. Sigue que un porcentaje tiene que estar en el área bajo la curva, que es el promedio, la mayoría de que sacan una nota promedio. Hay unos que están en el área desviado hacia la derecha o desviado hacia la izquierda, que son o los que salen reprobados o los que salen con excelente nota. Pero por lo general existe una distribución en campana donde la gran mayoría de la población estudiada entra en un promedio, que sería como lo que uno denomina el área bajo la curva. Eso lo siguen también estas enfermedades. En el caso de la herencia multifactorial se introduce un término que es el de rasgos poligénicos, que son el resultado de la combinación del efecto combinado de varios genes, o sea, de múltiples genes. Por eso se llama herencia poligénica. Por otro lado,
el hecho de que no sea un único gen el que está involucrado, sino un pool o un grupo de genes en específico, hace que entonces la herencia multifactorial sea considerada como una modalidad de herencia compleja. No es un 2 más 2 son 4, como en la herencia monogénica. Si eres heterocigoto vas a tener la autosómica dominante, si eres homocigoto vas a tener la autosómica recesiva, y si eres un varón hemicigoto vas a tener la recesiva ligada al X. No es una herencia tan sencilla de entender, es una herencia un poco más complicada, donde van a participar otros factores, y por eso se ha denominado como una modalidad de herencia compleja, porque son rasgos o enfermedades que van a resultar de una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales, donde se considera que es muy importante lo que es el genoma, que sería en este caso la predisposición genética para una determinada patología, que debe interactuar con el ambiente, entendiéndose por ambiente no solamente lo que uno conoce como medio ambiente, el aire, que si hay o no hay vegetación, que la contaminación, etcétera, no, sino también el entorno de esos genes, que es lo que se llama la epigenética. Los genes contiguos, la interacción que puede existir con factores endógenos o exógenos, que van a hacer que ese genoma en un momento determinado se active. Y usted puede expresar entonces la última parte de esta diana, que sería el rasgo o la enfermedad multifactorial. Lo importante es que es el producto de una interacción de un genoma, o sea, de una predisposición genética para padecer una determinada patología, pero que debe interactuar con unos factores que se han denominado ambientales, pero que no necesariamente son del medio ambiente, como ya se los expliqué, y que esa interacción uno a uno va a hacer que se exprese esa predisposición genética. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos para digerir un poco este concepto, que si usted proviene de una familia donde hay mucha hipertensión arterial, la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, usted hereda esa predisposición hereditaria, bien sea de su padre o de su mamá, de la familia donde estén los hipertensos, o de ambos. Pero usted no necesariamente tiene que ser hipertenso. Para usted ser hipertenso necesita, además de los genes, tener unas condiciones de vida que no sean saludables, una personalidad tipo A, no hacer ejercicio, ser sedentario, fumar y ser obeso. Entonces, si usted tiene todo eso junto, entonces usted más los rasgos hereditarios que tiene desde su predisposición a ser hipertenso, desarrolla la hipertensión arterial, pero su hermano, que hace ejercicio, que es un atleta de alto rendimiento, que no fuma, que tiene una dieta saludable, no desarrolla la hipertensión. Tiene los mismos genes que tiene usted, pero no interactuó con los factores que se necesitaban para que se activara esa predisposición genética. Entonces, eso es lo que da esa unión para que se tenga la enfermedad multifactorial. Entonces, para nosotros poder comprender específicamente, como ya les decía, no es igual a la cromosomopatía, no es igual a la herencia mendeliana clásica. Tenemos que manejar los términos de susceptibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una población que puede estar afectada para una enfermedad multifactorial, pero para que ella aparezca tiene que superar el umbral de esa distribución de susceptibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Ya decíamos que los rasgos o las enfermedades multifactoriales tienen una distribución en campana de Gauss. Esto es el umbral de susceptibilidad para una determinada enfermedad, que en muchas ocasiones está relacionada con si es un individuo de sexo femenino o de sexo masculino, hay mayor o menor susceptibilidad para padecer determinadas patologías multifactoriales. Entonces, eso quiere decir que mientras menor sea el umbral de susceptibilidad, necesita una menor cantidad de factores ambientales para que ese genoma se active. Sin embargo, cuando el umbral de susceptibilidad es alto, quiere decir que además de esa predisposición genética, de ese pool de genes responsables de la enfermedad, usted necesita una mayor cantidad de factores ambientales para que se exprese fenotípicamente dicha patología. Entonces, para usted poder tener la enfermedad, debe sobrepasar ese umbral de susceptibilidad y entonces allí aparece fenotípicamente la enfermedad específica. Cuando tenemos un umbral bajo, ya se los había dicho, entonces el número de factores causantes para que aparezca el trastorno son pocos,
O sea, el pool genético más uno o dos factores, eso no tiene un número específico, pero que son pocos factores ambientales. En cambio, el umbral elevado necesita de una gran cantidad de factores para que se exprese fenotípicamente la enfermedad. Una ejemplificación de estos conceptos que hemos venido manejando hasta ahora es la enfermedad estenosis pilórica. La estenosis pilórica es una enfermedad con un patrón multifactorial, una herencia multifactorial, en la cual la predisposición umbral es más baja en varones y más elevada en niñas. ¿Qué quiere decir esto? Que como el umbral es bajo, fíjense el tamaño de la cantidad de pacientes con estenosis pilórica en varones y la cantidad de niñas con estenosis pilórica. Eso quiere decir que la cantidad de factores que se necesitan unidos a los genes para que se exprese la estenosis pilórica en varones son pocos. Entonces es más fácil tener estenosis pilórica en un varón que en una niña. Y este concepto lo vamos a tener en la mente para más adelante cuando vayamos a explicar cómo se calcula el riesgo de recurrencia para una enfermedad multifactorial. Los trastornos multifactoriales son muchos y gran parte de las enfermedades comunes de manejo de nuestras emergencias siguen estos patrones de herencia. Y es muy importante que las malformaciones congénitas aisladas, aquellas que no forman parte de un síndrome clínico específico, como el labio y paladar hendido, la estenosis pilórica, los defectos del tubo neural, las gastrosquisis, entre otras, cuando no forman parte de un síndrome clínico, porque, por ejemplo, hendidura labiopalatina completa forma parte del síndrome de Patton, que es la trisomía 13. Cuando esa hendidura labiopalatina completa está en el contexto de la trisomía 13, no es multifactorial. Estamos hablando de la hendidura labiopalatina aislada, la que no forma parte de un síndrome. ¿Ok? Ese tipo de malformaciones congénitas son las que obedecen a la herencia multifactorial. Tenemos otras patologías, fíjense, la lista es larga: cardiopatías congénitas, la diabetes mellitus tipo 1 y 2, la hipertensión arterial, el asma bronquial, muchos tipos de cáncer, la enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia, la enfermedad coronaria, y pare de contar. La lista de enfermedades multifactoriales es larguísima. Pero si ustedes se dan cuenta de algo, la mayoría de los motivos de consulta frecuentes en las emergencias de cualquier parte del mundo son enfermedades con herencia multifactorial. Hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 1 y 2, asma bronquial, cardiopatías congénitas, las enfermedades mentales, el cáncer. Fíjense ustedes la importancia entonces de conocer la herencia multifactorial. Nos vamos a detener un poco en los defectos de cierre de tubo neural, que son una de las malformaciones congénitas que con mayor frecuencia obedecen a una herencia multifactorial, por ser no solamente los defectos congénitos más frecuentes, con una prevalencia entre 1 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos, sino porque específicamente en la región centro-occidental, en el estado Lara, donde nosotros estamos estudiando ustedes medicina y los médicos ejerciendo su práctica clínica, la incidencia de defectos de cierre del tubo neural es mucho más elevada que en otras regiones del país, debido a la alta tasa de fumigación con pesticidas en las zonas del Valle de Quibor y su cercanía para poder preservar los cultivos de hortalizas que se dan en esa región de Venezuela. Entonces es muy importante que nosotros, ustedes como médicos en formación, conozcan que la prevalencia de estos defectos de cierre de tubo neural son mucho más elevados en el estado donde ustedes están estudiando medicina. Entonces, por eso nos detenemos un poquito a revisar esto y no la hendidura labiopalatina, por ejemplo. Debemos recordar de embriología que el cierre del tubo neural se produce entre los días 22 y 23, o sea que alrededor de la 4ª semana de embarazo ya el tubo neural está cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya el defecto se produjo, la señora ni siquiera sabe que está embarazada porque no le ha faltado ni la primera menstruación. Entonces, la importancia de la prevención de los defectos de cierre del tubo neural radica en que uno de los factores ambientales que están más íntimamente relacionados, además de la predisposición hereditaria en la familia del defecto de cierre del tubo neural, es la deficiencia de la ingesta de ácido fólico. Por eso debe
como es un factor exógeno que viene en la alimentación, hacerse la prevención preconcepcional de la deficiencia de ácido fólico, tanto en el hombre como en la mujer, para prevenir la incidencia alta de estos defectos de cierre de tubo neural. Entonces es importante que recuerden que estos defectos tienen un grado de severidad que va desde lo más mínimo, que sería la espina bífida, que es espina bífida oculta, que es la que no se ve, que se encuentra como un hallazgo radiológico ocasional, porque la persona se cayó, tiene un dolor de espalda y le hacen una placa de columna y le ven una espina bífida oculta, que las formas graves, como serían el meningocele, el mielomeningocele, hasta lo que es la anencefalia y la cranioraquiesquisis, que son defectos incompatibles con la vida, como sería este que tienen aquí en la fotografía, que es la anencefalia, donde hay una ausencia total de la calota del cráneo y de lo que es los hemisferios cerebrales. Estos son unos pacienticos que cuando nacen vivos fallecen a los pocos minutos o pocas horas de vida, porque son formas severas de defectos de cierre de tubo neural incompatibles con la vida. También puede estar el encefalocele, que cuando es gigante como este que está aquí, este es un feto de una autopsia, obviamente. Un encefalocele de este tamaño no sobrevive, pero hay encefaloceles pequeños que, dependiendo de la localización, si son frontales, si son occipitales, se pueden retirar y el paciente puede tener una sobrevida con secuelas, pero no es limitante para vivir. Sin embargo, el encefalocele gigante rara vez es compatible con la supervivencia. Estos defectos de cierre de tubo neural entonces obedecen, como toda patología multifactorial, a la combinación de factores genómicos, que serían los genes como tal, el pool de genes, la predisposición hereditaria a padecer del defecto de cierre, más factores ambientales, entre los cuales el suplemento de la dieta con ácido fólico en la etapa periconcepcional es fundamental. O sea, este es uno de los casos de factores externos involucrados en la génesis de enfermedades multifactoriales mejor estudiado en la literatura médica. La deficiencia de ácido fólico como productor de defectos de cierre del tubo neural. Entonces esto quiere decir que una pareja, cuando ya tiene en su mente el deseo de tener descendencia, debe comenzar a consumir ácido fólico, tanto la mujer como el hombre, por lo menos 6 meses antes de salir embarazada. Cuando usted consume ácido fólico durante el embarazo, ese ácido fólico es para la mamá, para la prevención de la anemia de la madre. Ya ese ácido fólico que usted le está dando a la mujer embarazada ya no es para prevenir defectos de cierre del tubo neural, porque ya el mal está hecho, como lo dijimos, se cierra entre el día 22 y el día 23, antes de que la señora le falte la primera regla. O sea que ya ese ácido fólico es para la mamá, no es para el feto, ¿ok? Eso tienen que tenerlo muy claro, porque nosotros tenemos ya evidencia científica de que existe la respuesta genética a una enzima relacionada con la metil tetrahidrofolato reductasa, que son estas siglas MTHR, que es la enzima que está en la ruta de la degradación del ácido fólico, donde existe este factor no genético involucrado como contributorio de la aparición del defecto de cierre del tubo neural. Entonces, la respuesta del ácido fólico y de la enzima metiltetrahidrofolato reductasa es variable dependiendo de la predisposición genética que usted tenga o no para padecer de estos defectos de cierre de tubo neural. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Por el asesoramiento genético. Nosotros vamos a asesorar genéticamente a una pareja que consulta porque tiene un niño con un defecto de cierre de tubo neural y no podemos sacar esos cálculos del 50% en cada embarazo si es autosómica dominante, 25% si es autosómica recesiva o recesiva ligada al cromosoma X, sino que nosotros nos vamos a manejar con los riesgos teóricos que existen de la literatura, más o menos en las incidencias de la prevalencia, de la incidencia de la patología en la población que usted está estudiando, y que tienen que ser riesgos empíricos, no son riesgos reales, como los que se pueden calcular para un cruce de una cromosomopatía o para una herencia mendeliana clásica, como ya hemos visto anteriormente. Entonces, estos rangos empíricos se van a basar en la observación directa de los datos que se puedan fornecer con respecto a lo que es las estadísticas
de la población que usted está estudiando y la incidencia de esa enfermedad en la población específica, y examinando una serie de familias que hayan tenido pacientes con la misma enfermedad. Entonces, para cada población, los datos estadísticos son variables. Por eso se dice que el rasgo es empírico. Estas cifras van a variar dependiendo de la población y, por supuesto, que los riesgos no son tan elevados como para las enfermedades monogénicas, que usted puede decir 50% de probabilidad de embarazo. Aquí no. Aquí los riesgos son bajos y se basan generalmente en la incidencia y prevalencia de la patología para esa población determinada. Entonces existen unos criterios que nos van a incrementar el riesgo de recurrencia de las enfermedades multifactoriales. Y en ese caso, nosotros debemos resaltar que cuando existe la afectación de más de un miembro en la familia, ya nosotros debemos considerar esto como un factor de riesgo para que se presente nuevamente la patología en un producto de la misma pareja. Por ejemplo, si tomamos el caso de las cardiopatías congénitas como malformaciones aisladas que no forman parte de un síndrome, la comunicación interventricular se ha estudiado que tiene un riesgo de recurrencia del 3% cuando ha habido un hermano afectado. Pero si ya no es uno solo, sino que son dos, este riesgo se eleva al 10%. O sea que mientras mayor número de afectados haya en el grupo familiar, se incrementa el riesgo de poder padecer en un futuro embarazo otro paciente con la misma patología. Otro criterio sería la forma grave de presentación de la enfermedad. Ya dijimos, más de un miembro afectado en la familia, un criterio. Segundo criterio, forma grave de la enfermedad. Aquí tenemos una anencefalia. Si estamos en un defecto de tubo neural y nos decimos que el antecedente es que tuvo un feto mortinato con una anencefalia o con una craneorraquiisquisis, obviamente ya eso hace que exista un criterio de severidad para que la recurrencia en un próximo embarazo sea mayor de que el paciente que tuvo una espina bífida oculta. Es un defecto de cierre de tubo neural, pero es una forma leve. Entonces tenemos que considerar las formas graves como criterios. La otra es la presentación bilateral de la malformación congénita en los casos en los cuales aplique una presentación bilateral. Por ejemplo, en el caso de la hendidura labiopalatina, puede ser izquierda, puede ser derecha o puede ser de ambos lados. La presentación bilateral de la enfermedad agrava entonces ese riesgo de recurrencia, hace más factible que se vuelva a presentar en otro individuo de la misma familia el defecto de la hendidura labiopalatina. Obviamente, si es unilateral, el riesgo es mínimo. También, cuando el probando que tiene la patología es del género menos frecuente, o sea, si usted se encuentra frente a un individuo con estenosis pilórica femenina, que ya dijimos que el umbral de susceptibilidad para esa patología era elevado, que necesitaba mayor número de factores predisponentes para poder activar el genoma, si se presenta entonces un caso de estenosis pilórica en una niña, esa pareja tiene mucho mayor riesgo de en un siguiente embarazo tener otro hijo, bien sea varón o bien sea niña, porque el entorno de los genes ya tiene muchos factores para que se presente la enfermedad. Entonces es muy importante tomar en consideración todos estos criterios que ya les he descrito anteriormente. Esta lámina es para lo mismo que ya les había explicado sobre la estenosis pilórica. La existencia de consanguinidad aquí también va a incrementar el riesgo de que se presente nuevamente la enfermedad. ¿Por qué? Simple y llanamente, a pesar de no ser una herencia directa como lo que teníamos aquí, una herencia autosómica recesiva, nosotros la unión consanguínea, obviamente si en una familia hay una predisposición a ser hipertenso y ambos componentes de la pareja son de la misma familia, va a heredar el pool de genes por partida doble, más fácilmente se van a activar con cualquier factor ambiental. Entonces es importante que también la existencia de consanguinidad sea tomada en consideración a la hora de calcular el riesgo de recurrencia empírico para una patología multifactorial. Obviamente, cuando el grado de parentesco entre los afectos de una patología multifactorial es más lejano, no es lo mismo tener un hermano que tener un primo hermano o que tener un tatarabuelo enfermo de dicha patología. Mientras más lejos se aleja, valga la redundancia, del árbol genealógico, el afectado de usted, menor riesgo existe de que se presente la patología. Y esto es una diferencia muy importante con respecto a lo que es la herencia monogénica.
Aquí simplemente tenemos un estudio clínico realizado en una población de Europa Occidental, en la Sociedad de Psiquiatría, estudiando la esquizofrenia como una patología multifactorial y el riesgo de recurrencia con respecto al parentesco con el probando. Si vemos el gemelo monocigótico, monocorial monoamniótico, que son los gemelos idénticos, el riesgo de recurrencia es del 44.3%, pero si es de un primo hermano, fíjense, 1,6%. O sea que disminuye significativamente el riesgo mientras más se aleja en el árbol genealógico el afectado de dicha enfermedad. Entonces es muy importante para terminar que, como lo dice esta frase tomada del libro de Jordi Caray de Genética Médica, aunque la genética de los trastornos frecuentes es compleja y a menudo desconcertante, su impacto sobre la salud pública y la evidencia de factores hereditarios en su etiología obligan a proseguir con los estudios genéticos. De allí la importancia entonces del conocimiento de la genética para un futuro profesional de la medicina. Espero que este módulo sea de su provecho y lo tomen de referencia para las próximas asignaturas de patología general en lo que corresponde al 9º semestre con la genética clínica.